Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia de nuestro ciclo de conferencias. Creemos que es tiempo de acompañarnos todos, de como comunidad empezar a construir cosas nuevas de algo que no conocemos, de un fenómeno y una emergencia sanitaria que nadie tenemos las respuestas, y por eso es que hoy hemos decidido invitar a la doctora Diana Vilar, a la doctora Carolina Pérez y al doctor Mauricio Rodríguez a esta conferencia a que nos hablen desde el lado científico de las evidencias y las creencias sobre el COVID. Gracias a todos. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias. En esta ocasión toca hablar sobre creencias y evidencias de COVID-19. Les presento a la doctora Diana Vilar Comte, médico por la UNAM, con maestría en epidemiología y coordinadora de epidemiología del hospital en el Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Cancerología, profesora de la UNAM, investigadora nacional y miembro de diversas asociaciones médicas, exalumna y madre de exalumno del colegio, miembro activo de la Asamblea de Asociados del Colegio. También nos acompaña la doctora Carolina Pérez Jiménez, que es médica cirujano y partera por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en medicina interna del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, especialista en infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, médico adscrito al Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Cancerología desde 2008 a la fecha, madre de familia de la comunidad de primaria del Colegio Madrid desde 2012. Y el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez estudió medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM y el programa de maestría y doctorado en Ciencias Bioquímicas en la misma universidad. Es profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Conduce la serie Hipócrates 2.0 en radio de la UNAM y es vocero de la Comisión Especial de la UNAM para COVID-19. Es padre de familia de la comunidad de preescolar. Bienvenidos, comenzamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Soy Diana Vilar. En nombre de Carolina Pérez y Mauricio Rodríguez, así como en el mío propio, pues agradecer a las autoridades del colegio que nos den esta oportunidad de compartir pues lo mucho o poco que hemos aprendido durante estos 7 meses de pandemia, los tres en frentes parecidos, pero a la vez diferentes. Hemos estado trabajando intensamente en esto y creemos que a estas alturas del partido, dentro del colegio, es importante hablar de algunas creencias y evidencias de la COVID-19. Para esto, entre los tres preparamos una presentación que en los próximos minutos voy yo a tratar de presentar, hablando de qué es el COVID-19, cuál es la situación actual en México y en el mundo, volver a enfatizar cómo se transmite, cuáles son los riesgos y prevención que existen alrededor de esto y algo de cómo es la enfermedad. Y finalmente terminar con algunas preguntas y respuestas de cómo ir transitando hacia esta nueva normalidad para finalmente dar pie a poder tener una discusión con todos ustedes y tratar de responder el mayor número de preguntas posibles. Hablando de qué es la COVID-19, o sea, volver a resaltar que es la enfermedad causada por un virus, un coronavirus, denominado como SARS-CoV-2, y esto solamente poner en antecedentes algunas cosas de qué son los coronavirus. Los coronavirus hace varios años que se conocen, son virus que afectan a animales varios y seres humanos. Durante años ha sido común que los coronavirus, particularmente en lo que es el otoño y el invierno, puedan producir resfriados comunes. Dentro de los animales que frecuentemente se ha visto que son reservorios y les gusta este coronavirus, son justamente los murciélagos, y a ello volveré en unos minutos. ¿Por qué se llama coronavirus? Porque estas especies de espigas que señalo ahora aquí, cuando se ven en microscopía electrónica, se ven como una corona solar, y de ahí viene el nombre de coronavirus.
Ahora, estos coronavirus les han dado algunos dolores de cabeza en los últimos 20 años, ninguno como el que estamos viviendo ahora, pero creímos pertinente voltear un poco hacia atrás y enseñar lo que fuimos aprendiendo. El primero fue el SARS-CoV entre el 2002 y en el 2003 en China, que se produjo aproximadamente 8,000 casos de enfermedad y aunque esencialmente estuvo en Asia, sí logró escapar a algunos otros países como en Canadá. A diferencia del previo, del SARS-CoV-2 actual, tenemos la evidencia de que era menos eficiente en su transmisión, pero más letal que el SARS-CoV-2. Después, hacia el 2012-2013, concretamente en Arabia Saudita, se tuvo el MERS-CoV-2, también un coronavirus y con características más o menos similares. Ha tenido una presencia menos extensa que el previo, pero viajó a diferentes países y, por ejemplo, en Corea hubo algunos casos de transmisión hospitalaria importantes y hay que decir que la mortalidad es alta. Y finalmente el SARS-CoV-2 que hoy tenemos, o llamado COVID-19, que si bien es pariente de todos estos, a diferencia del SARS-CoV y del MERS-CoV, no se ha podido identificar un huésped intermedio. Se habló primero, se dijo que de una cobra, luego que de un pangolín, etcétera, y tal parece que viene directamente de los murciélagos. No así pasó con el SARS-CoV, en donde hubo un huésped intermedio que es la civeta y el camello para el MERS-CoV, e inclusive una de las cosas que aumentó la propagación justamente en Arabia Saudita es que aparentemente es de buena suerte besar a los camellos. Bueno, en relación con la situación actual, hasta antes de ayer en la noche, en el mundo había más de 35 millones de casos confirmados de SARS-CoV-2 y habíamos ya pasado el millón de casos en el mundo. Y si ustedes ven en la gráfica o en este cuadro de la parte inferior de la pantalla, los casos siguen aumentando y la tasa de crecimiento sigue aumentando en este momento en diferentes partes del mundo. Es importante decir que esta epidemia ha sido una epidemia que se ha ido moviendo a través del mundo. Empezó en Asia, se transportó a Europa y luego llegó a América, y particularmente en todo lo que es América Latina y Estados Unidos, el impacto de esta epidemia ha sido brutal. Y hoy vemos cómo vuelve a incrementarse de una manera importante y rápida, además, en varios países de Europa. México, pues no tenemos mucho que decir, ocupamos un honroso lugar dentro de los 10 primeros países del mundo en el número de casos confirmados, y hay que decir que son los confirmados. Tenemos probablemente bastantes más casos y tristemente además somos uno de los países con un número más alto de defunciones, con 80,000 defunciones al día de hoy. México y algunos sitios de Latinoamérica tienen algunas peculiaridades, como que la enfermedad se presenta antes y esto obedece mucho a las comorbilidades de la población, como es hipertensión, obesidad y diabetes. Si comparamos, por ejemplo, con Europa, en donde azotó fuertemente al grupo etario de 65 y más, en México el grupo más afectado es entre 10 y 15 años más joven en promedio. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo y en mismo México? O sea, ¿cómo se ha respondido en relación a esto? Siempre que hay una nueva enfermedad, una epidemia, existen respuestas locales e internacionales. Las respuestas también varían entre los diferentes países, entendiendo que cada país responde a su propia epidemia en función de sus propias capacidades y también, por qué no decirlo, incapacidades. Y básicamente para responder a lo que son las epidemias, nosotros nos enfocamos
a dos grandes rubros, lo que es la contención y la mitigación. Y estos son pertinentes inclusive para cuando podamos empezar a volver a ciertas actividades tan anheladas como puede ser volver al colegio. La contención, ¿a qué se refiere? Evitar la salida de casos de zonas afectadas y evitar la entrada de casos a sitios no afectados. Esto fue lo primero que se hizo cuando la epidemia creció en Hubei, China, a principios de año. Sin embargo, llega un punto como en el que estamos actualmente, que es prácticamente poder hacer actividades de contención y tenemos que pasar a lo que es la mitigación, que es limitar el daño, reducir la velocidad de transmisión, vigilancia de contactos, por ejemplo, toda la jornada de sana distancia, entre otras cosas, lo que buscaba era esto, proteger poblaciones vulnerables, atender oportunamente los casos e interrumpir las cadenas de transmisión. En un momento dado, por ejemplo, cuando el colegio reabra, probablemente se va a tener que jugar mucho a hacer contención, no dejar que entren a la escuela, o sea, la escuela que en principio tendría que estar libre de COVID, que entren casos nuevos, y esto requiere mucha energía. México básicamente se centró en estas etapas de la epidemia, que son los famosos semáforos. Y esto nos ha tratado de ejemplificar qué es lo que podemos hacer en diferentes condiciones. Y dentro de los escenarios, cuando empezamos la pandemia, pues empezó desde la parte de contención hasta la mitigación. Y en un inicio, al principio de marzo, recordar que el primer caso en México fue el 27 de febrero y se confirmó el día 28, pues teníamos muy pocas restricciones, no había necesidad de cerrar espacios públicos, etcétera. Sin embargo, conforme la dispersión comunitaria aumentó y se volvió epidémico el problema con miles de casos, es que llegamos a todas estas medidas de suspensión de clases, suspensión de actividades en centros laborales y el 23 de marzo, el día fatídico para nosotros en que quedamos más o menos encerrados para el resto del año. Es importante entender que la epidemia en México, como en muchos países, obedece a una situación cambiante, que hay cosas que hoy sabemos que hace 5 meses no sabemos, que el comportamiento de hoy en el país es diferente a lo que era en el mes de mayo, probablemente en un mes y medio también sea diferente, que tenemos varias epidemias a la vez. Por ejemplo, Campeche es un estado que actualmente tiene muy pocos casos e inclusive lo pusieron en semáforo verde y el propio gobierno de Campeche dijo, tranquilos, a mí no me conviene quedar aquí, cuando en realidad a todo mi alrededor sigue habiendo mucha transmisión. Y esto también nos permite entender cómo podemos disminuir y administrar las cosas, los recursos, las fuerzas. Hoy estamos particularmente asustados algunos porque se habla de que mañana la Ciudad de México podría pasar a semáforo amarillo y pues sí nos da algunos temores estas acciones. Ahora, ¿hacia dónde vamos después de haber pasado por todo esto? Lo que todos estamos buscando es una nueva realidad. La epidemia por SARS-CoV-2 le restan meses, si no es que aproximadamente un año. Estamos muy cansados de toda esta situación. Sin embargo, tenemos que ir aprendiendo cómo podemos ir reabriendo espacios, por ejemplo, cómo, cuándo, dónde. Así como se me hace una verdadera barrabasada pensar que se abran bares y casinos, sí se me hace algo muy prudente pensar que se empiecen a abrir escuelas y se regrese de una manera escalonada, que se busquen fórmulas híbridas para la enseñanza. Y esto está muy dado, por lo menos en nuestro país, en relación a estos semáforos que por lo menos utilizan algunos indicadores como capacidad hospitalaria, casos nuevos y defunciones, con todos los problemas y asegúnes que esto puede tener. Pero al menos existe una medida de dónde orientarnos. Ahora, ¿cómo se transmite? Y eso creo que son algunos de los grandes mitos y que es importante repasar.
Uno, y no hay ninguna duda, es el contacto directo. Si nosotros estamos en contacto directo con una persona enferma, no guardamos una distancia prudente, etcétera, es muy fácil que nos podemos contagiar. Decir que la COVID-19 es una infección que se transmite de manera muy eficiente. Otra forma de transmitirse es a través del contacto indirecto. Yo toso, estornudo, estas gotas grandes caen a una superficie, la toco y me lo llevo a la cara y me puedo infectar. Sin embargo, creo que es muy importante señalar hoy, con lo que hoy sabemos, que si bien el contacto indirecto puede ocurrir como lo acabo de señalar, probablemente las vías de transmisión más importantes son justamente las gotas gruesas que expelemos al toser, por ejemplo, y que caen dentro, o sea, por la gravedad, por su peso, van a caer a las superficies, pero también cuando ejecutamos o realizamos alguna serie de actividades, como puede ser toser, como puede ser gritar, junto con estas gotas grandes o gruesas, hay unas gotas pequeñas que también se les llaman aerosoles. Y a diferencia de estas gotas gruesas que pueden caer con relativa facilidad a las superficies y que viajan distancias cortas, como aquí se señala, estos aerosoles se quedan suspendidos en el ambiente y se forman pequeñas nubes o grandes nubes que son las que nos pueden infectar. Y por eso tanta insistencia de los lugares bien ventilados, de guardar la distancia y de siempre preferir los espacios externos. Dentro de cómo se transmite y dónde están los riesgos, nos disculpamos por esta lámina y la siguiente también en inglés, pero creemos que son muy claras y por eso las quisimos poner. Si nosotros revisamos los riesgos de dónde me puedo infectar por COVID o en qué actividades me puedo infectar, las que hoy conocemos perfectamente bien, mucho más riesgo en lugares cerrados. La duración de la interacción también es muy importante. No es lo mismo interactuar con una persona 5 minutos que 1 hora. Y se habla que una interacción de riesgo es si estamos en un ambiente no controlado por 20 o más minutos. Cuando existen muchas personas, porque no puede haber una distancia física adecuada entre las personas, y por supuesto cuando nosotros exhalamos de manera forzada, como puede ser al toser, al estornudar, al cantar o al gritar. Y por eso algunas de las recomendaciones de que no debe haber música ahora que se empiezan a reabrir los restaurantes. ¿Cuáles son algunas actividades de bajo riesgo a moderado, de mediano riesgo, de alto a mediano riesgo y de muy alto riesgo? Salir a caminar, salir a andar en bicicleta, salir a pasear al perro o permanecer en casa son actividades de muy bajo riesgo. Algunas de bajo riesgo, no tan bajo como el anterior, son algunas como jugar tenis, ir al súper, siempre y cuando cumplamos con las medidas básicamente de utilizar mascarilla y lavarnos las manos. Y van aumentando, por ejemplo, ir a un lugar de urgencias, ir al dentista, compartir un coche con una persona que no es de nuestra propia familia, sin ser de tan alto riesgo estar en un restaurante al aire libre o estar en un museo, se considera como de mediano riesgo. Y aquellas actividades de más riesgo y que debemos evitar son justamente las fiestas al interior, y esto es algo que queremos que se queden con el mensaje. Actualmente, como hay mucha fatiga de la pandemia, es que como hacía 5 meses que no veía a mi familia, hicimos una comida donde había 15 o 20 personas y de ahí salieron 5 o 6 o más infectadas. Y esto es dentro de una casa. Viajar en avión se sigue considerando algo de alto riesgo, diciendo que el viaje en avión o el estar en una oficina mal ventilada tienen prácticamente el mismo riesgo. Ir a un concierto, ir al teatro o al cine, ir a un servicio religioso, el uso de transporte público, lo cual es un enorme reto para nosotros como país, deportes de contacto, y lo peor es ir a lo que son bares y clubs nocturnos. Estos son algunas de las actividades que podemos clasificar en diferentes riesgos y que nos parece pertinente que ustedes identifiquen correctamente. Ahora,
En relación a los factores de riesgo que las personas podemos tener, más allá de los ambientales, como de estar en ambientes cerrados, en ambientes donde hay mucha gente, y mala ventilación, en exposiciones muy prolongadas, pues hay mucha discusión respecto a si soy hipertenso, por ejemplo, si no debo de salir a la calle. Bueno, una cosa es tener asma o hipertensión correctamente controlada y la otra es ser obeso, o sea, ser un obeso mórbido importante y combinar estas patologías, por ejemplo, ser obeso y tener diabetes y tener hipertensión. Si con hipertensión puede aumentar una hipertensión no controlada, ojo, porque si está controlada el riesgo baja muchísimo, una hipertensión mal controlada y ser obeso, hasta tener 3 o más condiciones, me aumenta importantemente el riesgo, hasta 5 veces el riesgo de poder enfermar por COVID y sobre todo de tener un cuadro por la COVID grave. Después existen otros determinantes sociales que tienen que ver con la pobreza, en cómo vive la gente, si tengo que utilizar transporte público o no, que me ponen un riesgo aún más incrementado de poder enfermar. Ahora, a la par de todo esto, ¿cómo puedo reducir el riesgo? Utilizar mascarilla. No hay duda que en los lugares donde estamos interactuando con personas, no importa si es en la oficina donde está una amiga o una colega mía, debo utilizar mascarilla. Buscar la distancia física entre las personas. O sea, si yo puedo estar en un lugar con 3 o 4 personas, no tengo que quedar ni en la misma línea de sillas ni en el mismo sofá. Tengo que tratar de dispersarme. Lavarme compulsivamente, bueno, compulsivamente sin llegar a sangrarse las manos, frecuentemente las manos, y utilizar limpieza y desinfección sin caer en un extremo. No es necesario traer un Lysol o un aspersor e ir pasando o poniendo spray por todas partes hasta que un día vamos a parecer dálmatas del cloro que nos echan o de todo lo que hemos ido despintando a través de esto. Es mantener las superficies limpias. ¿Cómo es la enfermedad? Bueno, dijimos que es un virus altamente transmisible, que el periodo de incubación es aproximado, el promedio es de 5 días, va de 2 a 14 días, y esto es importante en el término de estos tiempos que se les llama de cuarentena, cuando la gente tiene que quedarse aislada en casa. Y algo que es bien importante que recuerden es que desde cuándo soy contagioso y hasta cuándo dejo de serlo una vez que me enfermo. Desafortunadamente, la COVID-19 empieza a ser contagiosa antes de que sepamos que estamos enfermos, hasta 2 días antes del inicio de los síntomas y hasta 10 días después si hay buena evolución y no existen persistencia de síntomas que requieran tratamiento. Y esto porque es importante, porque 10 días después de estar guardado, las posibilidades de ser contagioso es extraordinariamente bajo y por eso se utiliza esta cifra para empezar a dejar salir a la gente o reincorporarse al trabajo una vez que ha enfermado. La COVID-19, lo hemos visto, es un simulador importante, produce mucha patología, o sea, muchas manifestaciones clínicas. Sin embargo, las más frecuentes son estas que están resaltadas aquí. Eso no quiere decir que la gente, su primer síntoma, diga, es que tengo un cansancio espantoso, anormal, no es lo que corresponde a lo que me pasa a mí. Hay gente que pierde el gusto o el olfato. ¿Pueden ser síntomas de COVID? Sí, pero los más frecuentes son los 3 primeros. A pesar de todo esto, afortunadamente, la mayor parte de los cuadros de COVID, y me refiero al 85%, son cuadros leves, que después de un lapso de 10 a 15 días, generalmente se habrán resuelto y la persona podrá volver a sus actividades habituales, sin dejar de decir que hay personas que les cuesta mucho más reincorporarse y requieren, por ejemplo, para volver a actividad física moderada, más tiempo. Aproximadamente un 15% de los cuadros son cuadros graves que requieren hospitalización porque generalmente lo que pasa es que la gente hace pulmonía y requieren manejo dentro del hospital con apoyo de oxígeno. Y los más preocupantes es que de este 15% hay todavía un porcentaje
que van a requerir terapia intensiva y uso de tubos para respirar. De estos 15% que llegan al hospital, algunos van a tener cuadro crítico, que es como 5%, y de estos sobre el 20 o el 30% requerirán este manejo crítico avanzado de la vía aérea. La mortalidad global de la infección por SARS-CoV-2 ha variado de país en país. Nosotros no llevamos el mejor récord, pero en promedio está entre el 2 y el 10%. Incrementa si el paciente se hospitaliza alrededor de un 15%, y lo que es muy grave es cuando la persona requiere intubación. Esta mortalidad está sobre el 40 o 60%. Puede disminuir un poco dependiendo la terapia intensiva y el tipo de hospital donde sea atendido. Una pregunta recurrente es: ¿qué me voy a tomar? Y sobre las redes circulan cantidad de cosas, desde ivermectina, dióxido de cloro, luz ultravioleta, y podríamos hacer una lista interminable. No hay un tratamiento específico contra el virus. Los tratamientos que se están ensayando hoy en día son experimentales y, por ende, están dentro de estudios clínicos controlados. ¿Qué se hace con los cuadros leves? La gente se tiene que quedar en casa, con prueba confirmada o sin confirmar. Tenemos que romper las cadenas de transmisión. Se utilizan sintomáticos para el malestar general, como con el catarro. Puede ser paracetamol, puede ser ibuprofeno. Y es importante conocer los datos de alarma, como que haya respiración rápida o forzada, la fiebre sea persistente y vaya en aumento, haya dolor o haya sensación de falta de aire. Esos son datos de alarma que deben hacer ir a la gente a urgencias para ser revisado. Los cuadros graves generalmente son aquellos donde la gente satura, o sea, ahí tiene menos del 90% de oxigenación cuando se toma la medición con un oxímetro en el dedo. Es importante considerar factores de riesgo, y estas personas normalmente necesitan oxígeno. Sabemos que SARS-CoV-2 daña el recubrimiento de los vasos y que puede haber problemas de trombosis o problemas trombóticos a diferentes niveles. Tienen que anticoagularse, y además se les da un antiinflamatorio muy potente derivado de la cortisona, que es la dexametasona, que hoy por hoy parece que es el único que ha demostrado tener beneficios importantes en relación con esto. Y dependiendo del paciente y de las características, se instituirán algunos otros medicamentos, como pueden ser antibióticos. Aquellos que presentan cuadros críticos con fallas orgánicas son pacientes que tienen que ser atendidos en terapias intensivas y que requieren manejo muy avanzado. En relación con la prevención, y eso es lo que nos toca a nosotros hacer como ciudadanos del mundo, ¿qué tengo que hacer? Usar mascarilla, usar cubrebocas. La mascarilla convencional no mata neuronas, no disminuye los niveles de oxigenación en el cerebro, y pues sí, a veces es un poco incómodo, pero lo que hay también que aprender es cuál es la que nos acomoda mejor. Necesitamos limpiarnos frecuentemente las manos, ya sea con agua y jabón o con alcohol gel. Necesitamos guardar entre 1,5 metros y 2 de distancia entre las personas y evitar los lugares concurridos. Son las 4 grandes medidas de prevención que nos toca a cada uno de nosotros para protegernos y proteger a los demás. Y pensando que vamos hacia una nueva normalidad, decidimos terminar con esto. En caso de enfermar, ¿cuándo y cómo regresar a las actividades? Bueno, considerando que el 80% de los casos de COVID-19 son leves, 10 días después de haber iniciado con los síntomas y tener al menos 3 días sin uso de sintomáticos como paracetamol o ibuprofeno, podré salir de mi espacio de confinamiento y, guardando las medidas que todos debemos guardar hoy en día, podré salir dentro de mi casa e inclusive al trabajo. ¿Necesito una prueba negativa para poder regresar al trabajo, para saber que estoy curado? No, ya no se hacen pruebas de regreso. El regreso se basa a través de lo que son los tiempos donde se considera que la persona es contagiosa y de acuerdo a sus síntomas. Y los pacientes con enfermedad moderada o grave
Estos 10 días generalmente se extienden hasta 3 semanas o depende de la situación de cada uno. En relación con posibles contagios, contactos y desinfección, si tengo contacto con un paciente o persona con COVID-19, ¿debo hacerme la prueba? Pues si utilizaron ustedes las medidas de protección apropiadas, ¿no? Digo, ya luego Carolina podrá decírselos, pero Carolina y yo, basados en esto, cada día nos tendríamos que hacer una prueba de COVID porque andamos todo el día circulando alrededor pero usamos las medidas adecuadas. Y los contactos casuales tampoco. O sea, si yo estuve con mi amigo cuya prima se enfermó y mi amigo hace 2 semanas no veía a su prima, pues no tengo nada que hacer, no hay una cadena lógica de contagio. ¿Es necesario cambiarse de ropa al entrar a casa, usar tapetes sanitizantes y tener un ritual de desinfección? No. Lávense las manos. Las superficies con que estén limpias es suficiente. La ropa no se identifica como un vector de transmisión útil, las suelas de los zapatos tampoco, y lavar, por ejemplo, el súper tampoco parece tener una razón de ser ni parece ser útil. ¿Qué hago si tengo un familiar o alguien infectado en casa? ¿Requieren las habitaciones más de una limpieza o limpieza especial? A esto me refiero casi llamar al exterminador. No, hay que limpiar correctamente y hay que ventilar esos espacios. Y finalmente, algunas dudas que surgen frecuentemente y que han sido motivo de mucha discusión en prensa estos últimos días. ¿Es posible reinfectarse? Posiblemente sí. O sea, esto está poco fregado. ¿Me puede dar 2 veces esto? Pues parece que sí. Pero la realidad es que hay más preguntas que respuestas. A nivel mundial, hoy por hoy, solo se han demostrado 6 casos. Uno de los problemas es que la gente se hace una y otra vez pruebas y lo que está sucediendo es que son persistencia de pruebas positivas. Y otra vez recalcar que las pruebas de PCR no deben usarse como pruebas de seguimiento. La otra es si debemos vacunarnos durante la pandemia. Sí, no debemos posponer los esquemas de vacunación de los niños. Si el niño tiene 6 meses y le toca la vacuna de polio, tiene que ir a ponerse la vacuna de polio. Y si tuve COVID, me tengo que vacunar de influenza, sí. Y si no tuve COVID y tengo más de 60 años, me tengo que vacunar de influenza, sí. Entonces, vacunas como siempre. Personas post-COVID, todos deben de vacunarse contra influenza y neumococo. Finalmente, darles las gracias. No dejen de usar los cubrebocas, de lavarse las manos, de mantener la distancia física y de evitar lugares concurridos. Estas son algunos sitios identificados como confiables, donde ustedes pueden encontrar muy diversa información alrededor de la COVID-19, información confiable que pueden compartir y recordar que si nosotros no nos cuidamos, no podemos cuidar a los demás y que para que esto sea un poco más llevadero, depende de cada uno de nosotros. Lo que hoy yo hago no solo me importa a mí, importa para todos los demás. A nombre de Carolina, Mauricio y el mío propio, les damos las gracias por permitirnos estar con ustedes. Nos preguntan si el simple hecho de tener oxigenación menor a 90% con un oxímetro de pulso sería suficiente para ir al doctor. Vale la pena, en el caso de los oxímetros, que siempre tengan una medida comparativa con 2 o más dedos de la misma persona, con otra persona, para cerciorarse de que está funcionando bien ese aparato. Y si tienen un antecedente de que ha estado mal el paciente o que tienen un enfermo en casa, quizás sí convendría establecer contacto con los servicios de salud. Rara vez, como que solo es el único hallazgo de que baja la oxigenación. Seguramente hay otros datos clínicos que vale la pena explorar haciendo contacto con los servicios de salud. Yo creo que lo principal respecto a esto de los oxímetros es que sí, efectivamente la saturación de oxígeno normal debe estar
entre 95 y 98%, pero esto es en una persona sana. En general, cuando hay antecedentes de alguna enfermedad pulmonar, como desde tabaquismo, que es bastante prevalente, algún tipo de problema pulmonar crónico, es probable que esa saturación de oxígeno ya no esté en esos rangos. Entonces, si tenemos un oxímetro de pulso en casa y estamos saludables y no hemos tenido ningún contacto de riesgo, pues sería bueno conocer cuánto es nuestra saturación de oxígeno habitualmente para saber, pues, si baja, qué tanto baja, ¿no? Hay una pregunta que del cuadro leve, que si después de 10 días de la enfermedad puede contagiar. Ya dijimos justamente, si el cuadro es leve en casa, sin mayores complicaciones, podemos empezar a contar a partir del día que comenzaron los signos y los síntomas, cuando empezó el malestar en general, y ahí podríamos comenzar a contar los 10 días, y al término de esos 10 días podría la gente reincorporarse a sus actividades o comenzar a salir paulatinamente del confinamiento. Pero la primera pregunta es, ¿qué tan largo es el viaje en avión? Ojalá y sea un viaje relativamente corto, y la recomendación sería, bueno, desde luego no se pueden quitar las mascarillas dentro del avión e inclusive ni en el aeropuerto, yo recomendaría, si pueden, obtener una KN95, que suelen tener un poco de más ajuste que las otras, valdría la pena. Los niños no sé qué edad tienen, ese también es otro punto importante. Y si es un vuelo relativamente corto, de preferencia tampoco comer, porque para comer nos tenemos que quitar la mascarilla. Digo, si es un vuelo de 3 o 4 horas, pues podemos estar perfectamente bien sin comer. Quisiera decir, y esto es algo importante, tenemos la falsa creencia que los aviones tienen el peor aire del mundo. Bueno, ojo, o sea, hay vuelos que son realmente poblados en términos del número de personas que hay dentro del avión y el espacio tan limitado. Sin embargo, los aviones, por regulaciones internacionales, todos tienen circulación de aire y muchas veces tienen mejores filtros que los que tenemos en muchas oficinas y lugares de trabajo. Entonces, a mí, hoy por hoy, creo que me preocupa más el aeropuerto, o me preocupa mucho más algunos sitios que pudiéramos visitar, como un centro comercial totalmente cerrado, que lo que es un avión. Pero el avión, el inconveniente que tiene es que el espacio físico entre las personas es muy reducido. Entonces, en la medida que podamos quedar compactados como familia, mejor, pero es indispensable el uso de cubrebocas. Después de un mes y medio que las pruebas de PCR siguen siendo positivas, y preguntan si esto es normal. Las pruebas de PCR pueden seguir detectando virus hasta 90 días después de que tuviste el cuadro agudo. Entonces, no se recomienda que se hagan estas pruebas como de seguimiento. No es necesariamente cierto que si persistes con la prueba positiva 3 meses, sigues infectando gente. O sea, realmente lo que se sabe es que son partículas residuales de virus que ya no son infectantes en el tracto respiratorio y por eso siguen saliendo positivas. No es lo más frecuente, pero sí se llega a ver que sigan saliendo positivas ese tipo de pruebas. Lo que dijo Carolina, aunque se haya hecho una prueba un mes después y sea positiva, eso no quiere decir que sea infectante. Este tipo de pruebas de PCR, lo que pueden estar detectando en estos casos de persistencia positiva es pequeños fragmentos de la partícula viral, pero que eso eso no quiere decir que la persona siga infectante. Inclusive en cuadros graves, después de 3 semanas se considera que las personas dejan de ser infectantes. Acordarse que dentro de la casa, aunque vivamos en la misma esfera o en la misma burbuja, también tenemos que tener cuidado. Está siendo duro no poder abrazar, por ejemplo, a nuestros papás, no podernos dar besos. Si son confiables o no, y en qué contexto conviene utilizar pruebas rápidas. Las pruebas rápidas para detección de anticuerpos
en realidad no tienen, no son confiables para el diagnóstico de un enfermo en agudo. No tienen una buena sensibilidad, le decimos nosotros, no tienen una buena capacidad para detectar al enfermo que tiene síntomas. Y eso es pues contraproducente para esto que se comentaba sobre limitar las cadenas de transmisión, porque una persona puede tener todo el cuadro clínico y hacerse una prueba rápida y salir negativo, y pues va y se comporta con su familia o con los demás como si no tuviera nada, ¿no? Entonces, eso es realmente contraproducente. Un enfermo se diagnostica con el cuadro clínico o con la prueba de PCR para detección de un caso activo de COVID. Realmente la única prueba confiable hasta ahora disponible en el país es PCR. Se están buscando pruebas que más bien detecten antígenos. Y yo creo que esto no está tan distante de que lo podamos tener. Pero claro, una cosa es la parte que se está haciendo en investigación científica y la otra es poderla poner a disponibilidad de todo el público a un precio accesible. Pero esto creo que no es algo que esté tan distante ya en este momento. No sé, Caro, si nos cuentas los falsos positivos y los falsos negativos. Los falsos positivos de la PCR realmente son muy poco frecuentes. En realidad, este virus nos ha sorprendido a todos los médicos del mundo porque los virus que son capaces de matar a un ser humano, en general, siempre te dan un cuadro clínico. Siempre puedes darte cuenta de que estás infectado. Y este virus tiene la capacidad de no dar ningún síntoma en algunos y matar a otros, ¿no? Entonces es un virus sorprendente en ese sentido. Es un abanico de posibilidades de cuadro clínico muy grande. Entonces, lo más probable es que si tuviste un PCR positivo, pues sí estuviste infectado, ¿no? Aunque no hayas tenido un cuadro muy aparatoso o hayas sido prácticamente asintomático, ¿no? Sí. Nos preguntan también si los niños a partir de qué edad que usen es correcto, adecuado que usen el cubrebocas. Recomiendan es a partir de los 2 años. A partir de los 2 años, obviamente pues hay un periodo de entrenamiento que pues habría que irlo haciendo, de que lo usen correctamente y que no les represente ningún riesgo también, ¿no? O sea, que sea un material adecuado, que les quede bien. Que les quede bien, porque les quieren poner mascarillas de adulto y pues eso es imposible. Y el niño que todo, o sea, bueno, un niño o un adulto que todo el tiempo se está tocando el cubrebocas, eso es una actividad de riesgo. Estarse ninguneando el cubrebocas todo el tiempo puede aumentar el riesgo de infección. En algunos países recomiendan el uso de cubrebocas en niños más grandes de 2. Yo creo que aquí también hay que ver un poco, pues, el niño, cómo lo acepta y, o sea, que lo use solo en los momentos verdaderamente esenciales. Y bueno, ya hubo una noticia en España en donde el niño le cambió la mascarilla al compañerito porque era mucho más chula la mascarilla del niño que la que él llevó por la mañana. Entonces ahí el protocolo se fue al traste. Si utilizamos todas las medidas que hemos dicho acá ya en varios momentos, podríamos regresar. Entonces, creo que aquí justamente es en qué momento podríamos regresar, ¿no? ¿Cuáles serán los indicadores clave para poder regresar y cuáles serán los requisitos de conducta, de actividad para poder regresar? En México en concreto, nuestra tasa de cero positividad, o sea, la frecuencia de personas positivas dentro de los que probamos sigue siendo muy elevada. O sea, estamos alrededor de un 30% y en algunos hospitales, sobre todo hospitales COVID, pareciera que vuelve a aumentar un poco. Pero un país en donde nuestra cero positividad es de alrededor del 30%, es extraordinariamente alta, o sea, sigue habiendo mucha transmisión comunitaria a nuestro alrededor. Dentro de la escuela, yo creo que una de las cosas que hay que empezar a pensar, digo, y sé que aquí no es una decisión que dependa del colegio, está normada en este momento por la autoridad, es que yo creo que se tienen que buscar fórmulas
y tener la posibilidad de esta interacción que nos está haciendo tanta falta de persona a persona, o sea, socializar, y tener también una parte, o sea, a través de los medios electrónicos, como lo hemos hecho todos estos meses. Esto me parece que es algo posible si verdaderamente la comunidad se compromete a hacer. Por ejemplo, si en casa hay un niño enfermo y ese niño tiene 2 hermanos, al día siguiente ese niño no puede ir a la escuela, ni sus hermanos tampoco, mientras se puede hacer toda la evaluación del cuadro y determinar qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son los protocolos de acción si dentro del colegio se detecta un niño que hace fiebre? A lo mejor es de fiebre por otra causa completamente diferente al COVID, pero no nos podríamos arriesgar a dilucidar si es por COVID o es por otra cosa en esos primeros momentos. ¿Cómo vamos a aislar a esos niños o a esos profesores mientras pueden salir a sus casas, etcétera? Esas son las cosas que, desde mi punto de vista y de acuerdo a las evidencias que existen, pues son los retos que ahora vamos a tener que enfrentar. Pero sí me parece que una de las cosas que hay que abrir tan pronto como sea posible son las escuelas. Bueno, he pensado que no tendría mucho caso haber cerrado las escuelas en marzo cuando había 50 casos en el país y abrirlas ahora que hay, no sé, Miles. 73,000 activos, ¿no? O sea, sabemos que mucha gente no se hace prueba y acabamos de comentar esta situación de los niños y que se comparten el cubrebocas, entonces es muy difícil, o sea, la dinámica escolar presencial en medio de esta pandemia, pues definitivamente es complicada, ¿no? O sea, no, hay que buscar otras estrategias. Y tener indicadores como muy claros para pues, protocolos de regreso, como dice Diana, identificar los riesgos, tratar de apuntalarlos. Pues estamos constatando en primerísima persona la relevancia de la escuela, la vida que es la escuela. Eso pues lo hemos visto en los últimos meses de manera muy, muy importante, no solo para el aprendizaje, sino para la conexión social, ¿no? de todos. Creo que eso es importante. Sí, tenemos varias preguntas que coinciden en lo de los riesgos. Si dice cómo se pudo haber contagiado a alguien que ha estado en su casa todo el rato y que solo recibía el súper. Si hay que seguir limpiando las cosas cuando llegan del súper. Se puede transmitir en los alimentos. Simplemente pues, ser muy enfáticos en que no se transmite a través de los alimentos. Casi que la naturaleza química de los alimentos sería suficiente para eliminar al virus. El ácido, la grasa, lo picante, la temperatura, todo eso eliminaría prácticamente al virus. Tampoco se transmite por la vía oral, aunque hay algunos casos de diarreas, pero digamos la principal vía de transmisión es por contacto directo, por proximidad con un enfermo y los aerosoles. Y los alimentos con la higiene básica que se tiene para ellos, esto es suficiente. Sí es importante que una persona enferma no participe en la preparación, en la distribución, en la comercialización de los alimentos. No es necesario lavar las cosas del súper ya al llegar a casa. Durante unos meses estuvimos muy pendientes de esa ruta de transmisión, de esas posibilidades de transmisión. Poco a poco pues ya se va teniendo más claridad en el asunto. Dónde están los mayores riesgos son, como lo dijimos, al contacto con un enfermo o con un contacto de un enfermo pues sin protección, en los sitios cerrados y esto. Ni usando tapetes sanitizantes, por favor. Exacto, que pueden representar riesgos. A veces creemos que es una medida así para prevenir todo, pero pueden representar riesgos en varios niveles. Desde personas con discapacidad que les represente un obstáculo, pueden obstruir el paso en algunos pasillos y salidas que pudieran necesitarse de emergencia. Pueden representar riesgo de quemaduras químicas en caso de que no le pongan bien el líquido y le pongan mucho cloro
y que se haga también un charco ahí alrededor y se tropiece alguien porque se resbale, pueden lastimar una mascota. El que se recupera de COVID va a tener durante un tiempo, digamos que su sistema respiratorio y su sistema inmune lo va a tener ahí más o menos sensible, entonces podría representar otros riesgos. Y el otro factor es que en caso de que se volviera a contagiar y que no desarrolle la enfermedad, es probable que sí transmitiera el virus y que amplifique ahí la transmisión, ¿no? Entonces creo que quizá la pregunta yo la dividiría si el enfermo está en casa y ya se recuperó y todo eso, sí ya podría ser que hacia el interior de la casa, después de 14 días, ya no haya necesidad de seguir con la protección tan estricta, pero al salir, en todo momento, cubrebocas, higiene de manos, sana distancia, ¿no? Claro, y esto va un poquito de la mano con esta pregunta que nos hacían hace un momento, que tal vez dejamos un poco sin contestar, sobre que cómo se infectó una persona que ha estado aislada en casa toda la pandemia. Pues probablemente se infectó de algún contacto intradomiciliario, de alguna persona que vive con él y que tal vez estaba asintomático, pero esa otra persona sí salía a la calle y en algún momento pues se infectó, ¿no? Y pues contagió a su familiar, que es contacto intradomiciliario. Dentro de la casa, en tu burbuja, pues no usas cubrebocas, ¿no? Habitualmente. Porque sí, alguno de nosotros puede ser un portador asintomático, no tenemos absolutamente ningún síntoma. Entonces, por eso el uso del cubrebocas es fuera de nuestra burbuja, es indispensable. ¿A qué institución médica recomiendan ir en caso de requerir atención? Pues yo empezaría por decir, la mayor parte de las personas tenemos algún médico de confianza al cual podemos dirigirnos. Creo que siempre es prudente, si tenemos estas dudas, pensar en gente como internistas, otorrinos, neumólogos, infectólogos, pueden ser buenas alternativas. La otra es pensar qué tan seria es la enfermedad, si la persona tiene o no factores de riesgo y qué tanto podemos resolver por teléfono. En relación a instituciones que puedan brindar, si ustedes tienen un buen seguro de gastos médicos a nivel privado, creo que Médica Sur, el ABC, son lugares confiables. Creo que el San Angelín también. Y claro, todos queremos ir a nutrición y queremos ir al INER. Pero yo sí les voy a decir algo, si realmente no tienen un cuadro con datos de alerta, no vayan a esos hospitales. Se caen de ocupación y ahí solamente los van a atender y van a tener un lugar si realmente tienen una enfermedad grave. En Ciudad de México está el Hospital Temporal en el Centro Banamex y tiene ellos no reciben directamente pacientes, pero tiene sus módulos por parte de la Secretaría de Salud de Ciudad de México en distintas delegaciones, que si te metes a la página del Hospital Temporal Centro Banamex, puedes ver dónde están ubicados esos módulos y puedes ser evaluado ahí por médicos capacitados, incluso tienen disponibles las pruebas de PCR, y si ellos consideran en su evaluación que tú eres un paciente de riesgo para requerir hospitalización, ellos te refieren directamente al Hospital Temporal ahí en Centro Banamex. El Centro de Atención Telefónica de la Facultad de Medicina tienen pues creo que más de 100 pasantes y médicos atendiendo un centro de atención remota, y ahí se identifican y se le da manejo a los casos ambulatorios leves, se les da asesoría médica a distancia y se ayuda a canalizar en caso necesario a algunos de los sistemas hospitalarios que pues tratan de que estén más conectados y se les da entrada ahí también. El teléfono, igual se los digo por acá, el 55 41 61 16 30. Es un teléfono de un conmutador de la Facultad de Medicina de la UNAM que puede atender. La vacuna que está en el sector público es la vacuna trivalente. Protege contra 3 tipos de virus de influenza.
Habitualmente la que está en el medio privado protege contra 4. En estricto sentido no hay mucha diferencia. Hay que darle ahorita prioridad porque si no se puede acabar la vacuna y no se la pusieron todos los de los grupos de riesgo, que son mayores de 60 años, menores de 6, embarazadas y personas con comorbilidades, diabetes, hipertensión y obesidad, enfermedades del corazón y de los pulmones. Nada más hacer énfasis, la vacuna contiene fragmentos del virus, entonces es imposible que cause la enfermedad, porque la influenza es una enfermedad respiratoria que se transmite, ¿no?, por vía respiratoria, la vacuna se pone intramuscular. Lo que sí puede dar es una reacción, pues que sería hasta cierto punto natural, porque el cuerpo está reaccionando a eso que se le está administrando. Un poco de fiebre, un poco de dolor, un poco de malestar general, todo digamos, tolerable, sería algo más o menos esperable después de la vacunación. En términos generales es una vacuna pues muy segura, se ponen 30 millones de dosis cada año, no, el número de eventos adversos es muy bajo y el beneficio por su uso pues es mucho mayor que cualquiera de los riesgos, ¿no? Es una vacuna extraordinariamente segura, es una vacuna que conocemos hace muchísimos años, muchísimos, hablo de 60 años más o menos, pero creo que los beneficios superan con mucho a los riesgos. Y algo que nos preocupa mucho a la comunidad médica en este momento es lo que se le ha llamado la sindemia. O sea, ¿qué pasa si ahora comulgan influenza y COVID? Desde el diagnóstico diferencial es complicado porque la sintomatología es bastante parecida. Entonces, si podemos prevenir una para la que sí hay vacuna, pues creo que vale la pena. Sí es básico que primero se vacunen las personas de más riesgo. Pues medidas generales, así como en vista de hacia la nueva normalidad. Realmente creo que la nueva normalidad es esto que estamos viviendo en el último mes con la reapertura progresiva de ciertos sitios y el regreso al trabajo de algunas oficinas y demás. O sea, creo que la nueva normalidad en este momento, pues es hacer las cosas con mucho más cuidado, ¿no? Es empezar a tener este tipo de hábitos de higiene, el lavado de manos, el uso correcto del cubrebocas. Básicamente creo que es la nueva normalidad ahora, ¿no? Pero de COVID se tiene que portar exactamente igual que el que no ha tenido COVID. Y, o sea, y volver y decir que el de COVID probablemente haya montado una respuesta inmunológica y esté protegido al menos durante algunos meses, de las cosas que todavía tenemos que aprender. Pero eso no quiere decir que no se pueda contagiar o que no se pueda contagiar de influenza o de alguna otra enfermedad respiratoria. Y sí les puedo decir que una persona recuperada de COVID que agarre una neumonía por otro germen o agarre una influenza puede ser realmente una desgracia. No sé, pensando en escuelas, en oficinas, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que limpiar correctamente y hay que utilizar limpiadores o desinfectantes convencionales. Limpiadores como el Pinol o como el Fabuloso, el que les guste cómo huela o cómo se ve, suele ser suficiente para tener limpias las superficies, poder matar o disminuir todo el inóculo del virus. Pues yo pensando en el colegio, ¿qué haría? Pues lo que el colegio habitualmente hace, digo, el colegio siempre se ha caracterizado por ser un lugar extraordinariamente limpio y además se han cuidado en extremo los protocolos, cómo limpiar y cuándo limpiar, etcétera. Básicamente es lo que hay que hacer. Y lo que es fundamental es garantizar la ventilación de los espacios. O sea, el colegio con los espacios abiertos que tiene, que son un privilegio. ¿Cuántas de las actividades que hacemos dentro ahora las puedo empezar a hacer afuera? Como comunidad, o sea, el colegio siempre se ha caracterizado por tener respuestas rápidas y sanas a todo esto. Yo creo que el colegio está suficientemente preparado para volver, porque tenemos que entender que nuestra vida antes y después del COVID es diferente. O sea, nosotros empezamos siendo el 2020, que ha sido un año horrible en general para todos, y terminaremos siendo otros. Que la vuelta al colegio, como la vuelta a muchas de las actividades, no va a ser como era antes, pero que el poder cada vez interactuar más depende mucho de lo que cada uno de nosotros haga, de cómo me cuido y nos cuidamos
a todos los demás. Que no podemos esperar milagros, que no podemos esperar que esto sea rápido. Nos faltan muchos meses y es probable que esto pues acabe siendo una especie de influenza que va y viene, el bicho va a ir perdiendo cierta capacidad, a lo mejor infectante, y nosotros probablemente estaremos mejor protegidos como especie, pero tampoco sabemos muy bien hacia dónde va esto. Y la otra, decir que tampoco crean que la vacuna es la solución al problema. Las vacunas se están ensayando, necesitamos completar estos ensayos, saber realmente qué tan eficaces y qué tan seguras son estas vacunas. Y después de esto tenemos la gran pregunta de qué tan rápido se van a poder producir y qué tan rápido se van a poder hacer llegar a las personas. Entonces, seguimos básicamente dependiendo de nosotros mismos, pero creo que en esta frase de Mauricio de administración del riesgo están muchas de las claves para poder empezar a interactuar de una manera más directa. Y pues decirles gracias a todos, gracias a Caro, gracias a Mauricio, a Ana, a Aura y a todo el colegio. Y gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, pues yo darles las gracias a los tres. Ha sido una magnífica charla. Creo que nos ha permitido disipar algunas dudas y algunos mitos y pedirles a todos que sigamos actuando con responsabilidad, porque es lo único que nos puede sacar de esto, que no nos confiemos y que bueno, que el colegio siempre va a estar para acompañarlos. Gracias, agradecerles a todos la participación, Diana, Carolina, Mauricio. Ha sido una plática muy esclarecedora. Les agradecemos su participación, la información que nos comparten, la orientación que nos dan y el que compartan su conocimiento y su experiencia. Ha sido muy valiosa esta noche, y a los que se conectaron con nosotros les agradecemos su participación y por supuesto también las preguntas. Se trata de construir comunidad, irnos ayudando entre todos, porque solo entre todos vamos a poder salir adelante.